tercero A y tercero B de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática literatura del Renacimiento. Acompáñenme. ¿Qué significa la palabra renacimiento? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué será? ¿A qué hará referencia este término de renacimiento? Veamos. Etimológicamente, la palabra renacimiento se compone con el prefijo latino re, que significa reiteración, y el verbo naci, que expresa nacer. Por lo tanto, renacimiento significa literalmente volver a nacer, a resurgir. Se usa figurativamente o figuradamente para referirse o para hacer referencia a la recuperación de energías o el ánimo, sea de un individuo o de un grupo. En este sentido, el Renacimiento toma su nombre del afán por recuperar la grandeza cultural del pasado greco-romano, tiempo en que la península italiana era el centro del poder imperial. Florencia, Roma, Venecia, Génova, Nápoles y Milán fueron escenarios cruciales en su desarrollo. En conclusión, recordemos que entonces la palabra renacimiento significa volver a nacer. En el ámbito literario significa renacimiento es rescatar, ¿verdad? Volver a traer esos estilos tan maravillosos que teníamos de la literatura clásica antigua, ¿verdad? Sobre todo de la literatura greco-romana, esa literatura griega, esos estilos latinos que estaban en el pasado y que producto del paso del tiempo se fueron perdiendo. En el Renacimiento se retoman esas ideas como por ejemplo la perfección artística, ¿verdad? El carácter de la belleza, ¿verdad? La exuberancia de cada una de las imágenes son características de la literatura latina y que en esta literatura del Renacimiento se ponen de nuevo de manifiesto, pero con un estilo renovado. Entonces se entiende por renacimiento aquella corriente cultural o movimiento artístico y cultural que nació en donde nace en Italia, exactamente en Europa, durante el siglo XVI o XV y se extendió, ¿verdad?, por toda Europa durante el siglo XVI. ¿Ok? Significó la recuperación de la cultura greco-romana. ¿Qué significa esta palabra que significa la resurrección de la cultura greco-romana? Recordemos que la cultura para este momento de la historia, la cultura de Grecia y de Roma, ya no estaba funcionando, no estaba puesta de manifiesto. Entonces, con esta literatura se pone de nuevo de manifiesto, se pone, ¿verdad? Se retoman estas ideas greco-latinas que eran del pasado y que vuelven a resurgir con la literatura del Renacimiento. Fue una auténtica revolución en todos los aspectos de la vida y ya les voy a explicar por qué. El Renacimiento fue el renacer, no solamente el renacer de una cultura antigua que se toma, los estilos se recuperan para este momento, sino que también fue un momento histórico, ¿verdad?, donde se renovó todo lo que tiene que ver también con las artes y la ciencia. Dentro del contexto histórico-cultural podemos decir entonces que en la literatura del Renacimiento se dan grandes descubrimientos científicos y geográficos, por supuesto, dentro de los cuales destacan el gran Copérnico y Colón, entre otros. Dentro del científico Copérnico y dentro del geográfico Colón, recuerden con el descubrimiento de América para ese entonces. También se da la invención de la imprenta, ¿no? La invención de la imprenta por el gran Gutenberg y el papel. También se puede decir que en este tiempo histórico se expandió o aparecieron las universidades y las mecenas, se expande la cultura europea con los viajes de los portugueses y el descubrimiento de América, que fueron hechos de gran importancia para esta literatura, ¿verdad? El cielo o el clero
perdió el poder por la reforma de Martín Lutero. ¿Quién era el clero? Recordemos que el clero representaba, ¿no?, la Iglesia Católica. Entonces, hay una pérdida del poder de la Iglesia Católica. Para este momento tenemos que entender que la literatura del Renacimiento, o antes de la literatura del Renacimiento, se da una literatura denominada literatura medieval. En esa literatura, la Iglesia Católica tenía un poder muy importante, ¿no? Porque todo giraba en torno a la figura del Dios, ¿no? Digamos que el gobierno era teocrático, quien ejercía el poder era prácticamente los designios que Dios estableciera, ¿no? Prácticamente. Entonces el clero tenía un poder muy importante como institución que unificaba todo el occidente de Roma. Entonces, con la pérdida de ese poder, la iglesia definitivamente pierde credibilidad, pierde prestigio, porque Martín Lutero comienza a descubrir que habían muchas irregularidades en el seno de la Iglesia Católica y comenzó a denunciarlo. Esto trajo una convulsión en el pueblo y la gente comenzó a perder la fe en Dios, la fe en Dios. Entonces, el clero, por supuesto, perdía el poder que se le había dado para el momento en la literatura renacentista. Se da el surgimiento del humanismo. Recordemos que el humanismo fue una corriente ideológica que buscaba poner al hombre por encima de Dios. La supremacía del hombre por encima de Dios, la supremacía de la ciencia y el conocimiento por encima del carácter divino y el poder de Dios. Artística y cultural que provenía o que promovía la formación integral del hombre. Es importante destacar en esta parte acá del humanismo, ¿ya? Que estos movimientos surgen, como les dije, por la pérdida, ¿no? La fe cristiana ir menguando, la gente comenzó a perder su fe en Dios por los eventos irregulares que se presentaban en el seno de la Iglesia Católica, y esto trajo como consecuencia un movimiento alternativo que buscaba sustituir, ¿verdad?, la fe por la ciencia. A ese movimiento se le conoció con el nombre de humanismo, ¿verdad? Esa corriente ideológica que estaba conformada por científicos. ¿Cuáles eran las características principales del Renacimiento? Por supuesto, esta es una de las principales, porque la literatura del Renacimiento, vamos a decir que toma como modelo las obras clásicas de la antigüedad, ¿no? El hombre en esta literatura fue el centro del universo, por lo tanto tenía carácter antropocentrista, ¿no? Porque todo giraba en torno al intelecto, a la ciencia, a la sabiduría del hombre, ¿no? De hecho, se decía que el hombre era que había creado a Dios, imagínense ustedes. Es decir, todo giraba en torno a la figura del hombre como el centro del universo, ¿no? Aún por encima de la figura de Dios. Se antepuso la razón, como ya les había dicho, que en la literatura medieval no tenía cabida la razón, sino digamos la fe, pero en la literatura renacentista todo era ciencia, conocimiento. Entonces se antepuso, por supuesto, la razón al sentimiento y prevaleció la armonía y la mesura. El ideal del hombre fue el cortesano, hábil como poeta y guerrero. Surgió el nuevo ideal de belleza y el concepto de amor platónico, lo que llamamos el amor idealizado, ¿no? Ese amor platónico que la gente se crea en su mente cuando conoce a alguien, dice, bueno, ya lo amo, ¿no? Esa figura idealizante del hombre, ese concepto platónico idealizado que el hombre se crea de la otra persona, ¿verdad? Se crea en esta literatura del Renacimiento, ¿no? Y también esto también forma parte de, tiene matices allí romanticistas, ¿no? El amor idealizado también es un elemento, digamos, característico del romanticismo, pero en esta parte como concepto, ¿no? Como concepto. En la literatura del Renacimiento español surge un momento histórico, o un momento en esta literatura que
donde ésta manifiesta su máximo esplendor. ¿Ok? Recordemos que toda la literatura tiene su momento cumbre, su momento de gloria, ¿no? Digamos de esplendor cuando se da a conocer y a difundir por el mundo. España no fue la excepción y el siglo de oro español representa el momento cumbre de la literatura española. Por lo tanto, el siglo de oro español en España se inicia en 1517 con la proclamación de Carlos V como rey. A partir de este momento, España se convierte en una potencia económica y militar. Se dice que fue la época más esplendorosa de la literatura. A esta época más esplendorosa, ¿verdad? Más avasallante, más importante de la literatura española se le llamó siglo de oro, debido a la abundancia de autores de gran calidad y obras brillantes, lo que generó un periodo de esplendor. Dentro del siglo de oro español, por supuesto, se encuentran dos movimientos importantes como el que estamos analizando hoy día, que es el Renacimiento y el Barroco. Pero hoy estamos hablando del Renacimiento. ¿Ok? Entonces, la época más importante en la literatura se le llamó en España el siglo de oro español, el cual tuvo como principal representante al gran Luis de Góngora y Argot, conjuntamente con su gran rival, Francisco de Quevedo. En la lírica, las características tienen que ver con el hondo lirismo y la libertad para expresarse. Se le daba libertad plena en el género lírico al poeta para poder expresar todo lo que él quería expresar a través de la poesía. Había flexibilidad y elegancia en la lengua poética. Es decir, no existían esas normas rígidas que formaban parte ya del pasado, ¿no? En el género lírico, el poeta podía escribir sin tantas reglas métricas, sino que de manera libre podía expresarse sin ningún tipo de impedimento. También se dan nuevos tipos de versos como los sonetos, que también eran, digamos, versos digamos, muy comunes en la lírica, ¿no? El soneto forma parte con la lira, digamos, la lira, el soneto, la égloga y la oda, forman parte de esos nuevos tipos de versos que se crean en esta literatura. ¿En qué consistía el verso? Recordemos que el verso o el soneto es aquella composición lírica de 14 versos en decasílabos, ¿ya? Que eran muy comunes. De hecho, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora solían escribir muchísimos sonetos en esta época del Renacimiento. Digamos que fue uno de los tipos de versos más usados por los poetas del momento. Entre los representantes más importantes del género lírico en la literatura del Renacimiento tenemos al gran Fray Luis de León, ese gran personaje que fue acusado de traducir la Biblia al castellano, se le llama la Vulgata, ¿no? Y estuvo en prisión durante más de 5 años. Su pecado, haber traducido la Biblia al castellano, ya que se consideraba para ese momento que la Biblia no podía estar traducida a otro idioma que no fuera el latín, porque el latín era considerado una lengua sagrada. Quienes se atrevieran a traducirla a otro idioma estaban violando un artículo, ¿verdad?, de la Iglesia Católica y era condenado a prisión. Tenemos también a Garcilaso de la Vega como otro de los representantes importantes de este género lírico. Por supuesto, destaca el más brillante de todos, el más importante del siglo de oro español, llamado Luis de Góngora y Argot, y su gran rival Francisco de Quevedo. Digo su gran rival porque ambos tuvieron un enfrentamiento literario que para la época era muy común en los literatos. Allí tenemos el Inca o Garcilaso de la Vega, que nace en Toledo, España. Su padre fue un personaje importante de la corte. Garcilaso estudió artes, literatura y algunas lenguas como griego, latín, toscano y francés. Era una persona muy letrada, muy conocedora de las letras, de los idiomas, amante de las letras y del idioma. Escribió entre otras obras como 3 églogas, 2 elegías y 38 sonetos. Fíjense que
siempre prevalecían los sonetos porque era un tipo de verso muy utilizado en la época de la literatura del Renacimiento. Luego tenemos al gran Fray Luis de León, quien también nace en España. Recordemos que estamos hablando de la literatura del Renacimiento español. Su familia tuvo una economía muy limitada. Estudió en la universidad, sin embargo, logró estudiar en la Universidad Salamanca, que para el momento representaba una de las universidades más prestigiosas de España. Hablaba varios idiomas, entre ellos el latín, hebreo y griego. Fue acusado de menospreciar la Vulgata, que era lo que ya lo había explicado, la traducción latina de la Biblia al castellano. Esto era una afrenta, algo que era indebido por los motivos que ya anteriormente les he planteado, y de haber traducido al castellano el libro de Cantar de los Cantares. Entre obras y traducciones tenemos la salida de Tormes como una de las más importantes creaciones de este célebre escritor, Cantar de los Cantares, Job y Proverbios. Luego tenemos al que yo considero, y los críticos literatos consideran al más importante del siglo de oro español, no de la literatura del Renacimiento, sino uno de los más importantes, sí, pero es del siglo de oro español. El más importante se llama Luis de Góngora, el cual nace en Córdoba, España, en el seno de una familia acomodada, digamos clase media. Estudia en la universidad prestigiosa también de Salamanca, española. Se le considera como el más original e influyente de todo el siglo de oro español, el más importante de esta época esplendorosa de España en el campo de la literatura. Por supuesto, es el gran Luis de Góngora y Argot, quien es admirado además por muchos poetas peruanos. Entre sus obras más importantes destacan Las Soledades de Góngora y Fábula de Polífemo y Galatea. Esta obra es muy conocida y es una de las más importantes, ¿no? La Fábula de Polífemo y Galatea. De hecho, es muy bonita, muy hermosa y nos trae un mensaje muy, muy importante. Francisco de Quevedo, conocido como el gran rival del gran Luis de Góngora. Luis de Góngora planteaba un movimiento. Francisco de Quevedo planteaba el conceptismo. Luis de Góngora planteaba el movimiento culteranismo y Luis de Góngora el conceptismo. Ambos movimientos bastante distantes. Francisco de Quevedo nace en Madrid, España, considerado doctor en teología y conocedor de las lenguas hebrea, griega, latina y moderna. Destacaba por su gran cultura y por la acidez de sus críticas, sobre todo al gran Luis de Góngora, acérrimo enemigo personal y literario del culterano Luis de Góngora. Su estilo se caracteriza por lo que se llamó el conceptismo, ¿no? Este estilo existió en el contraste severo al culteranismo de Góngora. Entre sus obras más importantes destaca Historia de la vida de del Buscón, llamado Don Pablos, Sueños y el Parnaso español. En el género narrativo, las características, por su parte, se cultivó la prosa de ficción. También se renovó el interés por los temas épicos legendarios, ¿no? Que formaban parte de la literatura clásica anterior, ¿no? Antigua. También surge la novela moderna con el Lazarillo de Tormes y el ingeniero hidalgo Don Quijote de la Mancha, que definitivamente forma parte de una de las obras más importantes de esta literatura del Renacimiento, ¿no? Esta obra célebre del gran célebre escritor Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Allí tenemos la obra de caballería, Don Quijote de la Mancha, una obra inspiradora que motiva a muchas personas a leer. Y si para leer tenemos que entrar en un mundo de locura como le pasó a Don Quijote, entonces leer sería el más aloca, la, más, la aventura más alocada y emocionante que pueda existir. Así lo concebía el gran Don Quijote. De igual forma, la lectura es un paseo, es un viaje, es una aventura totalmente muy distante. Y tenemos la novela pastoril, las históricas y finalmente la picaresca, porque recordemos que esta también jugaba un papel importante. Allí tenemos
al personaje más importante de la literatura del Renacimiento, el gran célebre Miguel de Cervantes Saavedra, considerado como el más grande e ilustre representante de la literatura del Renacimiento. Él, conjuntamente con el gran William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, representan las tres figuras universales de mayor relevancia en el mundo o en el campo de la literatura. En honor a ello, se celebra el Día del Idioma Español. Imagínense la importancia y trascendencia que han tenido estos célebres escritores. Y tenemos que hablar hoy, por supuesto, del gran Miguel de Cervantes Saavedra, que nace en Alcalá de Henares un 29 de septiembre de 1547. Fue poeta, novelista y dramaturgo. El padre era cirujano barbero, profesión de escasos ingresos y baja consideración social. La historia lo ha considerado como el más grande escritor español de todos los tiempos, imagínense ustedes, y uno de los mejores escritores universalmente hablando. Su obra más conocida es, por supuesto, El Quijote de la Mancha, que ha trascendido todas las fronteras y todas las culturas, y en muchos países es una obra obligada a leer, porque nos motiva, nos lleva, ¿verdad?, a esa pasión, como lo era Don Quijote, que tenía esa pasión por las novelas de caballería que lo llevó a la locura, ¿verdad? En el teatro, las características, en el teatro, una de las características fue que alcanzó su máximo esplendor. Quiere decir que dentro de los géneros que hemos citado anteriormente, el teatro fue el que tuvo mayor esplendor, mayor importancia, mayor relevancia durante esta literatura. Se desarrolla el teatro de dos tipos, el religioso y el profano. Lope de Vega y sus contemporáneos crearon el teatro español. Recordemos que Lope de Vega era una de las figuras más importantes de este género este, teatral, ¿no? Ahí lo tenemos, considerado además como la figura más importante del teatro renacentista, el gran Félix López de Vega, con su obra más importante, Fuente Ovejuna. Luego tenemos al gran Pedro Calderón de la Barca, con La vida es sueño, ¿verdad? Una obra bellísima y generalmente estos escritores escribían en el estilo soneto, que ya les había dicho, ¿no? Pero ellos forman parte del teatro español más importante de esta literatura del Renacimiento. Recordemos que se dieron los tres grandes géneros, ¿verdad? El lírico, el narrativo y en el teatro destaca, por supuesto, estos grandes escritores. El más importante de todo, el gran Félix Lope de Vega en el género teatral. Aclaro, en el género teatral. Ahí tenemos al gran Félix López de Vega, que nació en Madrid un 25 de noviembre de 1562, el llamado Félix de los Inquenios. Imagínense ustedes, fue el más prolífico y uno de los mejores dramaturgos del siglo de oro español. Para muchos es el más grande dramaturgo del siglo de oro español. Dramaturgo que escribía obras teatrales. No confundamos los géneros, por favor. Pero su ingenio le llevó también a escribir poesía, novelas, epopeyas, entre otros. Su vida fue tan intensa, compleja y exuberante como su obra. Entre las obras más importantes destaca Fuentevejuna o El perro del hortelano. Luego tenemos al gran Pedro Calderón de la Barca, que nace en Madrid, ¿verdad? El 17 de enero de 1600, de familia hidalga. Se educó con el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid, donde tuvo una formación bastante sólida en el campo de la teología, en el que se familiarizó con los poetas clásicos latinos. En 1614 se matricula en la Universidad de Alcalá y el año siguiente en Salamanca, donde estudió cánones y derecho hasta 1620. Aquí podemos ver que Pedro Calderón de la Barca tuvo una formación teológica y religiosa muy fuerte, de allí que cada una de sus obras este, dramáticas tenía la presencia de, digamos, de estos elementos religiosos. Entre sus obras más importantes tenemos La Dama Duende, El Príncipe Constante y, por supuesto, La vida es sueño.
que es hermosísima de paso. No me queda más, mis hijos, que darle las gracias por su atención. Para mí siempre será un placer, un honor guiarlos en este maravilloso mundo del conocimiento. ¿Quién les habló? Una vez más, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere un chorro.